Hoy vamos a tocar un tema que es un tema llamado moduladores electrónicos. Bueno, y somos el equipo que está conformado por los siguientes integrantes, como si podemos ver en la pantalla, y el profesor Samuel Morales Medina. Entonces comencemos con este tema. Hoy nos adentramos en este mundo que es un mundo conocido como moduladores electro-ópticos en el campo de la fotónica. Este mundo es muy interesante, pues son dispositivos que desempeñan un papel crucial en la manipulación de señales de luz para transmitir información. Estos moduladores, al aprovechar propiedades eléctricas para modificar características ópticas, nos abren las puertas a avances significativos en comunicaciones, sensores y tecnologías ópticas más eficientes. Así que esta exposición dará una perspectiva respecto a la electricidad y la luz conforme al tema que se está abordando, explorando así las aplicaciones y potencial innovador que los moduladores electro-ópticos ofrecen a este mundo en constante evolución tecnológica, porque si bien sabemos nuestro mundo va cambiando y con ello la tecnología, pues se emplea más tecnología por el uso que ahora le damos pues a los trabajos, que ahora hay más demanda. Entonces, también hay que resaltar que son moduladores electro-ópticos, allá ya como lo dije antes, pues también de la misma manera son aquellos que modulan intensidades, fases o polarizaciones de la luz, porque todo tiene que ver con la luz. Y más adelante se abordará también cómo estos dispositivos influyen en muchos ámbitos tecnológicos, no tanto para nuestra carrera, sino para otras carreras también, como la medicina o el medio militar, por ejemplo. Tipos de moduladores electro-ópticos. A continuación se mostrarán algunos de los moduladores electro-ópticos. Moduladores de intensidad. Los moduladores de intensidad son dispositivos ópticos que permiten controlar la cantidad de luz que pasa a través de ellos, variando la intensidad de la señal óptica. Sus aplicaciones son en sistemas de comunicación óptica, tecnología láser, procesamiento de señales ópticas y en dispositivos de visualización. Un ejemplo sería el mass sender. La luz que ingresa al modulador se divide en dos caminos. Una ruta no se modifica ni modula. El otro camino tiene electrodos colocados a través de él, debido a un material electro-óptico. Cuando se coloca un voltaje a través de la guía de onda, su índice de refracción cambia, causando un retraso de fase proporcional a la amplitud del voltaje aplicado. Cuando la luz se vuelve a combinar, las dos ondas interfieren entre sí. Si las dos ondas están en fase, la interferencia es constructiva y la salida es activada. Si las dos ondas están fuera de fase, la interferencia es destructiva y las ondas se cancelan entre sí. Moduladores de fase. La modulación de fase es un patrón de modulación que codifica información como variaciones en la fase instantánea de una onda portadora. La fase de una señal portadora se modula para seguir el nivel de voltaje cambiante de la señal de modulación. La amplitud máxima y la frecuencia de la señal portadora permanecen constantes, pero a medida que cambia la amplitud de la señal de información, la fase de la portadora cambia correspondientemente. Un ejemplo sería moduladores de cristal líquido. Están basados en el control de la orientación de las moléculas de cristal líquido a través de la aplicación de un campo eléctrico. Es posible controlar la orientación en cada píxel de la pantalla del modulador independientemente y de esa manera tener un control de la fase del haz incidente. La resolución es del tamaño de píxel de la pantalla.
con una resolución muy grande y son sensibles a la polarización incidente. Las aplicaciones de los moduladores se puede destacar su uso en microscopía, en óptica adaptativa o en la técnica de generación de pinzas ópticas y en general en el control y variación de las características de las. En todas estas aplicaciones, la relevancia del modulador yace en la posibilidad de controlar de forma dinámica las actividades de las incidentes, consiguiendo efectos de iluminación de zonas deseadas o compensación de la fase de blanco. Moduladores de amplitud. Son dispositivos que permiten controlar la amplitud de una señal portadora en el contexto de la óptica y las comunicaciones ópticas. Un ejemplo sería modulador acústico-ópticos. La luz que viaja a través de un cristal de cuarzo se puede divergir de su camino por medio de una onda acústica. La luz puede ser dispersada fuera de las áreas de densidad alterada causadas por la onda acústica en un proceso llamado dispersión de Brillouin. Se hace una analogía en la dispersión de Bragg, en la cual las ondas de sonido producen planos eficaces para la dispersión de las ondas incidentes. La luz que llega al punto directamente a lo largo de la trayectoria de la luz incidente será modulada por la presencia de una onda acústica. Si ese camino es parte de la ruta de amplificación para producir la acción del láser, entonces la onda acústica conmutará el láser entre encendido y apagado. Moduladores de polarización. Dependiendo del tipo y la orientación del cristal no lineal y de la dirección del campo eléctrico aplicado, el retraso de fase puede depender de la dirección de polarización. Por lo tanto, una celda de Focles puede verse como una placa de onda controlada por voltaje y puede usarse para modular el estado de polarización. Para una polarización de entrada lineal, a menudo orientada a 45 con respecto al eje del cristal, la polarización de salida será elíptica en lugar de simplemente un estado de polarización lineal con una dirección rotada. Un ejemplo sería moduladores de fibra óptica. Estos moduladores permiten cambiar la polarización de la luz a medida que pasa a través de una fibra óptica. Pueden operar mediante la manipulación del incidente de refracción de la fibra o mediante la introducción de elementos específicos en la fibra para controlar la polarización. Moduladores de frecuencia. Los moduladores de frecuencia electro-ópticos son dispositivos que permiten controlar la frecuencia de la luz mediante la aplicación de un campo eléctrico. Estos moduladores son fundamentales en diversas aplicaciones como en sistemas de comunicación óptica, sensores ópticos y tecnologías láser. Un ejemplo sería los moduladores de longitud de onda. Se usan en redes del área local óptica, por sus siglas LAN, y sus sistemas de multiplicación por división de longitud de onda, por sus siglas WDM. Moduladores de cristales fotónicos. Ya pueden cambiar la fase del frente de onda que incide sobre ellos, puesto que disponen de un eje extraordinario con un índice de reflexión que depende del voltaje aplicado, por lo que podemos hacer variar el camino óptico píxel a píxel y por lo tanto introducir un retardo y cambiar la fase de luz. Moduladores de silicio. Estos moduladores aprovechan el efecto electro-óptico del silicio que implica la modulación de las propiedades ópticas del material bajo la influencia de un campo eléctrico. Este tipo de modulador es utilizado comúnmente en aplicación de óptica y en sistemas fotónicos integrados en chips de silicio. Moduladores de velocidad de grupo. Los moduladores de velocidad de grupo electro-ópticos son dispositivos que permiten modificar la velocidad de grupo de un pulso de luz mediante la aplicación de un campo eléctrico. La velocidad de grupo se refiere a la velocidad a la cual la fase de un pulso viaja a través de un medio óptico, y su manipulación es fundamental en aplicaciones que involucran la transmisión y procesamiento de señales ópticas. Dicen que lo más importante es generalmente lo que no se ve.
¿Pero por qué lo mencionamos? Justamente porque los moduladores electro-ópticos han tenido un gran impacto en el desarrollo tecnológico y por lo tanto se han hecho vitales para poder desarrollar nueva tecnología. El desarrollo del que desde hace unos años se ha inclinado por combinar tecnologías tanto ópticas como electrónicas. Y justamente por eso es que, debido a sus características y funciones, se han utilizado especialmente para ciertas tareas, en ciertas áreas, y para así ahorrar costos. Y por eso mismo vamos a hablar en estos instantes sobre estos tipos de moduladores, cuáles son sus funciones, cómo es que se utilizan, y empezamos con los moduladores de silicio. Los moduladores de silicio son realmente los más comunes, que podríamos decir que tienen las 3 Bs, que son buenos, bonitos y baratos, porque combinan tanto velocidad de datos como su calidad, al igual que su espacio y al mismo tiempo su costo, claro está. ¿A qué nos referimos con el espacio? Bueno, esto es especialmente porque estos combinan tanto funciones ópticas como electrónicas en un solo chip, a diferencia de otros tipos de moduladores. También, estos han tenido un gran impacto económicamente porque se prevé que para el 2027 sus ventas alcancen los 4.62 mil millones de dólares, lo cual pues es bastante, ¿no? También tenemos otro tipo de moduladores que se utilizan especialmente en la medicina. Estos son los que les llaman moduladores plasmáticos, los cuales funcionan a través de las tensiones superficiales de los plasmas, que permiten que tanto tengan mayor velocidad, mayor precisión y mayor sensibilidad en sus datos, lo cual pues es bastante necesario cuando se trabaja en el área médica. Una vez que ya hemos hablado de esos tipos de moduladores, pasamos a los moduladores basados en materiales 2D, los cuales utilizan materiales de nanocompuestos, tal cual es el grafeno, el disulfuro de molibdeno, que estos se han explorado para poder construir moduladores electro-ópticos que permiten una mayor velocidad y un consumo muy bajo de energía. Y es por eso que se destacan para aplicaciones de extrema precisión y generalmente en microelectrónica y funciones ópticas a escalas muy bajas, por ejemplo en la parte de la óptica cuántica. Y hablando de la cuántica, tenemos los moduladores para computación cuántica, los cuales, bueno, como sabemos, aparte de las comunicaciones que tenemos a niveles de semiconductores, también tenemos comunicaciones a niveles cuánticos. Es decir, que se trabaja con computadoras que utilizan los estados cuánticos de los compuestos para poder almacenar datos. Entonces, estos tipos de moduladores permiten que se puedan realizar ese tipo de computación cuántica y se está investigando para que se puedan seguir manipulando y controlando los estados cuánticos de la luz y así poder seguir tanto construyendo componentes cuánticos como también ir mejorando este tipo de tecnologías que en un futuro se puede utilizar en una escala más comercial. Bueno, yo voy a hablarles acerca de los moduladores de efecto Poclers. Antes de explicar los moduladores de efecto Poclers, voy a explicar qué es el efecto Poclers. El efecto Poclers es un efecto electro-óptico que consiste en el cambio del índice de refracción de un medio cuando sobre este actúa un campo eléctrico, que puede ser variable o constante. La variación con el campo es lineal y de pequeña magnitud. El cambio en el índice de refracción linealmente proporcional al campo eléctrico. ¿Qué quise decir con esto? Es que el efecto Poclers permite manipular fácilmente el índice de refracción de un medio, por lo que tiene múltiples aplicaciones. En una lente cuyo índice cambia con el campo eléctrico aplicando se puede modificar su eje focal y, análogamente, es posible manipular temporalmente la desviación de un rayo para construir sistemas de barrido. Los materiales empleados para la utilización del efecto Poclers deben ser materiales no centrosimétricos. Bueno, aquí está también que los materiales que presentan estas características son los cristales y se conocen por ser birrefringentes. Es decir, que un material o este cristal es anisotrópico,
que presenta diferentes velocidades de propagación de la luz, dependiendo del plano de la polarización y de la dirección de propagación a través del material. El rayo de luz que incide sobre él se separa en dos rayos, aquí como se puede ver en esta imagen. Y bueno, estos rayos es ordinario y extraordinario, los cuales son perpendiculares entre sí, como aquí se ve, y con diferentes velocidades. Puede también propagarse en direcciones diferentes dependiendo de la orientación relativa del material. Bueno, ya con esta definición puedo explicar los moduladores de efecto Poclers. Los moduladores es un cambio en la birrefrigerancia de un cristal. Cuando se aplica un campo eléctrico, la birrefrigerancia es la propiedad del material de dividir un rayo de luz incidente en los rayos polarizados de manera diferente. Al variar el campo eléctrico se puede cambiar la birrefrigerancia y por lo tanto modificar la polarización de la luz que pasa a través del cristal. Esto se utiliza para modular la luz de manera controlada. Los materiales que presentan estas características son los cristales, como pues ya lo mencioné, que se conocen por ser birrefrigerantes, es decir, el material anisotrópico que presenta diferentes velocidades de propagación de luz y dependiendo del plano de la polarización y la dirección de propagación a través del material. Bueno, aquí hay un pequeño diagrama de cómo funciona este efecto, que lo voy a explicar a continuación. Son los moduladores electro-ópticos y se basan en cristales electro-ópticos que presentan el efecto Poclers. La onda transmitida es modulada en el campo eléctrico, aplicando al cristal para modular la amplitud necesaria que se introduzca en el cristal entre dos polarizadores lineales, como aquí se puede ver. Bueno, en el montaje vamos a tener el material entre dos placas conductoras conectadas a una diferencia de potencial. Esto crea un campo eléctrico conocido con el eje óptico del material. El haz entrante se va a dividir en dos componentes, según sea el índice de refracción que va a seguir cada una, la ordinaria y la extraordinaria. Son perpendiculares entre sí y tienen un vector de propagación propio. Esto se conoce como birrefrigerancia. Bueno, aquí en esta imagen o en este diagrama se puede ver que aquí está el láser sujeto a un banco óptico que está conectado a un osciloscopio. Estas dos de aquí que están a los costados son lentes y el que se encuentra en medio es una celda de Poclers. El cristal se coloca entre dos, bueno, más que nada, bueno, aquí está la definición, que está compuesta de un cristal típicamente de fosfato de titanalio de rubidio que exhibe este efecto. El cristal se coloca entre dos electrodos a los que se le aplica un campo eléctrico. El cambio en el índice de refracción del cristal modula la fase de la luz que lo atraviesa, permitiendo controlar el estado de polarización de la luz. Bueno, como resultado vamos a tener estas imágenes, que son la diferencia de índices entre las dos componentes ortogonales de la polarización en el mismo campo. Bueno, aquí está, estas son las diferencias de índices. Algunas aplicaciones de este efecto parten de una perspectiva de sus utilidades. Destacamos los interruptores ópticos, que funcionan mediante un emisor de luz que va a chocar con un objeto y este va a interrumpir el haz o a reflejarlo. Así podemos conseguir diferentes funciones, como la de actuar como el interruptor y la generación de pulsos láseres. Esto requiere un alineamiento de la celda de Poclers que ya mencioné, muy preciso, obteniendo, como se llama esto, se le llama cruz de Malta.
para así generar pulsos cortos que permiten modular la radiación de la cavidad. El efecto electro-óptico de Kerr o DC-Kerr es el caso especial en el que se aplica un campo eléctrico externo que varía lentamente, por ejemplo, mediante un voltaje de electrodos a través de una muestra de un material. Este material puede ser isotrópico y anisotrópico. Con esto se pueden ver las diferencias del material con este experimento. Bajo esta influencia, la muestra se vuelve birefringente con diferentes índices de refracción para la luz polarizada o paralela, perpendicular al campo eléctrico aplicado. Esto se debe a las principales características de un material isotrópico y anisotrópico. Los valores más altos de la constante de Kerr permiten lograr una transmisión completa con un campo eléctrico aplicado más pequeño. Se debe ya que el campo eléctrico, luz, una aplicación que tiene es de conmutador o modulador de luz extremadamente rápida. Está implicado en el fenómeno de autoenfoque implicado en el funcionamiento de un láser de femtosegundo. Como mencioné, tiene un modulador de luz extremadamente rápido. Así como en la automodulación de fase, permitiendo la producción de solitones ópticos, que es una impulsión electromagnética que se propaga sin deformación, utilizados en las telecomunicaciones por fibra óptica. Esto para no perder información mediante se transmite en un medio. Para finalizar tenemos las conclusiones. Los moduladores electro-ópticos desempeñan un papel crucial en el panorama tecnológico actual, debido a su capacidad para modular la luz mediante la aplicación de campos eléctricos. Esta capacidad tiene diversas aplicaciones en campos como las comunicaciones, la medicina, la investigación científica y la tecnología de defensa. Con todo esto podemos ver que el campo de electro-óptico es un campo nuevo y se está explorando, y esperemos en un futuro se descubran más soluciones o la manera de desempeñar mejor estos moduladores. Pero cuéntanos, ¿en algún momento ya habías escuchado hablar de los moduladores electro-ópticos? Si es así, déjanos aquí tus comentarios, y si tienes alguna duda, con gusto la resolveremos. Sin más por el momento, les agradecemos su atención y nos vemos en otro video. Suscríbanse para que sigan aprendiendo más sobre la fotónica. Hasta luego.